¿Les ha pasado que luego de leer un texto sienten que no han entendido nada? Así como si en nuestra cabeza estuviesen volando muchas mariposas. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver estrategias que nos pueden ayudar a comprender mejor un texto, ¿sí? Porque a veces pasa que podemos leer y leer y leer un texto, pero realmente no entendemos nada de lo que estamos leyendo. Eso pasa frecuentemente. Por eso te voy a enseñar algunas estrategias que son muy útiles, cosas que vas a hacer antes, durante y después de la lectura. Acompáñame en este video. ¿Qué debemos hacer antes de la lectura? Es muy importante tener en cuenta ciertas cosas antes de aventurarnos a leer algo. Esto es importante para que tu comprensión sea mejor. Predecir. ¿Qué tenemos que hacer para predecir? Observar todos los detalles del libro, títulos, subtítulos, imágenes. Las imágenes son muy importantes. La sinopsis, la portada, la contraportada. También tenemos que ver las ideas importantes, las ideas secundarias y cómo se organiza la información. Todo esto es importante antes de leer un libro. Imaginar. La imaginación es muy importante cuando tú lees un libro. Imagina los lugares, los personajes, todos los hechos que están escritos. También presta atención a las palabras nuevas. Esto te ayudará mucho en la comprensión. Chicos, es muy importante observar las imágenes. Las imágenes siempre te van a dar una información. Por ejemplo, en este cuento que se llama Niña Bonita, ¿sí? Tú puedes observar en la portada una imagen. Esa imagen te da una información. Lo más probable es que este libro trate de un conejo con una niña negra. ¿En qué lugar se sitúa este cuento? Lo más probable es que sea en una playa, ¿verdad? Tienes que leer el título, es muy importante. En este caso dice Niña Bonita. Entonces me da una referencia, que quizá, o lo más probable es que hable de una niña. Y posiblemente la niña sea la que está en el dibujo, ¿verdad? La contraportada. La contraportada es lo que está atrás de los libros. Y la sinopsis, este libro no tiene, pero muchos libros sí. No te olvides de hojear las imágenes que están dentro de los libros, para que te des también una idea importante de qué trata. Esto se llama predecir. Si dentro de los libros tienes subtítulos, léelos. Las imágenes también cuentan mucho de qué trata la historia. Antes de aventurarte a leer, por favor, mira las imágenes. Esto va a ayudar muchísimo en tu comprensión. Si tienes un texto que no tiene imágenes, entonces lee el título y los subtítulos. Son estrategias para que tu comprensión mejore. Estrategias durante la lectura. Chicos, durante tu lectura tienes que tratar de reconocer los personajes y los lugares donde se desenvuelven todos los hechos. Es muy importante tener en cuenta y reconocer los personajes y en qué lugar se desarrolla. A veces no solamente ocurre todo en un solo lugar, sino que los personajes van cambiando de lugar y eso es muy importante entenderlo para poder comprender lo que estás leyendo. Lo otro es también identificar las palabras que no conoces y en principio tratar de saber qué significa por el contexto. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tratar de leer toda la oración donde está esa palabra que no entiendo
y voy a tratar de darle un sentido. Y luego de eso, lo que voy a hacer es buscar en el diccionario. De esa manera te vas a poder dar cuenta si le atinaste al significado o quizá todavía no. También tienes que delimitar. ¿Qué es delimitar? Es reconocer cuál es el inicio, el nudo y el final del texto. También debes resumir, es decir, escribir en una hoja cuál es el inicio, el nudo y el final que tú has entendido. No te olvides de incluir los personajes, el lugar o lugares donde se desarrolla la historia. Recuerda algo muy importante. Memorizar no es lo mismo que comprender. Cuando tú comprendes algo que estás leyendo o has leído, vas a recordar muy claramente los detalles importantes de la historia, así como también los personajes y los lugares. Vas a poder comentarlo con otras personas y no te vas a olvidar porque la comprensión es a largo plazo. En cambio, la memoria, no. ¿Qué haré después de haber leído? Después de leer tienes que hacerte preguntas. Por ejemplo, si has tenido alguna experiencia similar a la del libro, si has obtenido nuevos conocimientos y si has comprendido el contexto o el entorno en el que se desarrolló el libro. Para esto puedes ayudarte de ciertas preguntas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Es importante que te cuestiones. Sentir también es algo importante que tienes que hacer durante y después de haber leído. Reconocer qué sentimientos te ha ocasionado leer este libro. Si te ha parecido un libro alegre, triste, te ha hecho sentir enojo, etc. Estas son algunas estrategias que puedes poner en práctica al momento de leer una lectura.